y gracias a todo el equipo de alabanza por guiarnos en estas canciones, especialmente centrado en la gracia de Dios, ¿no? Un tema que tiene mucho que ver con Gálatas. Allí vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, o las aplicaciones en Gálatas, capítulo número 1. Cuando un equipo de fútbol tiene un mal rendimiento en la temporada, la comisión directiva comienza a pensar en cambios. ¿Qué es lo primero que se cambia? Técnico. Se va el técnico de los militares y todas las fuerzas. Si hay alguien que tiene un negocio y le va mal, el balance da pérdida, una empresa va a poner sus ojos en reemplazar al gerente. Lo primero que va a hacer. Y si nosotros vamos a pensar en un debate, el contrincante lo primero que va a tratar de hacer es desacreditar al que tiene al frente. Bueno, esta táctica de poder invalidar al mensajero para poder invalidar el mensaje también fue conocido en el primer siglo. Y entonces, cuando se trataba del mensaje del Evangelio, algunos que quisieron pervertir el mensaje del Evangelio comenzaron a atacar al mensajero, la cabeza que llevaba ese mensaje de la gracia de Dios. ¿Cómo es que nos trae este mensaje? Y un mensaje que alcanzaba a cada persona en cada rincón, no solamente el pueblo judío, sino especialmente ministrando a aquellos que no son judíos, a los gentiles. Así que pensando en esto, vamos a leer Gálatas capítulo 1, a partir del versículo 11. Dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, o sea, seres humanos, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judeas que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. En esta noche vamos a estar viendo un fundamento seguro, ¿no? Cómo vivir en la verdad. Y aquí en el capítulo nosotros encontramos que en primer lugar vamos a llevar nuestra consideración acerca de la fuente de la verdad, ¿no? Cuando ellos estaban diciendo que Pablo no era el apóstol o la fuente acreditada del evangelio o de la verdad, lo que va a hacer el apóstol en su argumento es defender su apostolado y va a decir: yo soy un apóstol, un enviado de Jesucristo, pero el mensaje que yo les estoy comunicando no es mío.
tampoco de otros hombres, sino de Dios mismo, del Señor Jesucristo. Y entonces va a dar respuesta de que cuando ellos estaban desacreditando su mensaje, en verdad estaban desacreditando a Dios, quien había dado ese mensaje. Por eso que el apóstol dice que el mensaje que él estaba proclamando entre los gentiles no había sido de origen humano, sino que había sido dado por revelación de Dios. Esta palabra revelación significa que Dios comunicó directamente a Pablo su mensaje. Tenemos aquí un itinerario de 3 años en primer lugar, después 14 años. Pablo ha estado en distintos lugares después de su conversión al Cristo resucitado. Y sin duda fue el tiempo que el Señor utilizó para formar a este hombre como su apóstol a los gentiles. Toda su estructura teológica terminó de armarse ahí. Acuérdense que él teológicamente estaba formado en el judaísmo, un judaísmo muy celoso, no solo de la ley, sino, como acabamos de leer, de las tradiciones judías. Sin embargo, hay algo que a él cambió su vida para siempre, y fue su encuentro con Jesucristo camino a Damasco. Bueno, cuando nosotros estamos viendo este argumento, vemos especialmente que el apóstol Pablo es una de las evidencias acerca de la fe cristiana. Cómo una vida puede ser totalmente transformada por el encuentro con Jesucristo el Salvador. Y hay testimonios no solamente en la Escritura, sino también extrabíblicas acerca de este hombre llamado Saulo de Tarso, a quien Dios luego colocó por nombre Pablo. Así que él dice, el evangelio que yo predico, el mensaje que yo les doy, vino de parte de Dios, revelado por Dios. Ese mensaje revelado por Dios, nosotros tenemos en la teología otra palabra importante que es inspiración. Y tiene que ver cuando ese mensaje que Dios da queda plasmado en la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y esa Escritura fue escrita, el Antiguo Testamento en hebreo y en algunas partes en arameo, el Nuevo Testamento en griego común, y luego traducido a distintos idiomas y llega a nuestro español, para que nosotros al leerla con la iluminación del Espíritu Santo podamos entender ese mensaje. Ahora, considera la fuente de la verdad. Dios es el origen del mensaje que predicamos. Entonces, cuando una persona va rechazando el mensaje, rechaza a Dios. Cuando acepta el mensaje, le cree a Dios. Ahora, yo sé que aquí estamos un grupo muy heterogéneo. Quizás hay alguien que dice, ¿y qué garantía tenemos de que ese sea el mensaje que ha llegado a nosotros? ¿No? ¿Qué garantía hay que el texto que nosotros tenemos en nuestras manos es confiable? ¿Cómo podemos estar seguros que estoy leyendo aquí palabra de Dios? Y quiero decirte que tienes toda la razón, y es lícito que tengas inquietudes y dudas así. Pero quiero decirte que hay suficiente evidencia para saber que el texto que tenemos en nuestras manos, en español, podemos leer allí la palabra de Dios. Hablando de este tema con una persona y expresándome sus inquietudes, pudimos hablar de algo. Quizás algunos de ustedes aquí es constructor y utiliza en sus obras para hacer el hormigón hierros, ¿no? Del 6, del 10, del 12, del 16, y compra esos hierros, los arma las estructuras y llena el hormigón. Pero no se ha puesto a pensar si realmente ese hierro va a resistir la carga, la tensión. Sería lícito pensar eso, ¿verdad? Ahora tendríamos dos caminos para ir, ¿no? La misma duda que hemos planteado recién. ¿Será verdadero? ¿Será fiable? ¿Es confiable? Y nosotros podríamos tener el camino de querer montar un laboratorio. Montamos un laboratorio y le hacemos la prueba al hierro para ver si tiene realmente la composición y el rendimiento que debería tener. O el otro camino, que es el que normalmente nosotros usamos, es que vamos a la fuente y vemos la marca y confiamos en que los técnicos de la marca han hecho los controles necesarios y el Estado ha hecho el control sobre las empresas para que ese producto llegue confiable al usuario. No es que cada usuario hace la prueba.
Entonces, nosotros tenemos en la Biblia muchísimas pruebas que evidencian su confiabilidad. Quizás algunas de ellas no están a nuestro alcance directamente, como montar un laboratorio, ¿no? Pero podemos hacer uso de personas especializadas, las cuales pueden dar fe acerca de esto que estamos diciendo, ¿no? Palabra de Dios. Cuando pensamos en esto, recordamos que hay una ciencia dentro de la teología cristiana que se llama la crítica textual. Y es un área de la ciencia que se encarga de supervisar y garantizar que los manuscritos que nosotros, sobre los cuales tenemos nuestras traducciones bíblicas, son confiables. Así que podemos descansar que estas personas que conocen muchísimo más que cualquiera de nosotros sobre idiomas originales y gramática, etcétera, etcétera, pueden hacer bien su trabajo de tal manera que hoy leemos la Biblia y podemos confiar que estamos escuchando, leyendo, recibiendo la palabra de Dios. Así que considera el fundamento. El apóstol dijo, mi mensaje viene de Dios. Vamos a leer un texto que está, aquí va a aparecer en la pantalla, Hebreos capítulo 2, versículo 3. Yo comienzo leyendo desde el versículo 2. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Así que aquí tenemos entonces el proceso de la revelación de este mensaje del Señor Jesucristo. Él lo anunció, y sus siervos transmitieron el mensaje que Él les dio. Cuando leemos aquí Hebreos, dice, esa palabra ya nos fue confirmada. Acuérdense que esa confirmación vino por señales, prodigios y milagros. Fueron para confirmar la palabra. Y hoy podemos leer una palabra totalmente confiable, una palabra confirmada para nosotros. Así que considera el fundamento. Puedes leer y saber que estamos leyendo la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, para vivir en esta verdad, lo que nosotros necesitamos es creer el contenido de la verdad. Entonces, cuando hablamos del contenido, estamos diciendo de qué se trata el mensaje. Vamos a leer allí en Gálatas, que tenemos abierto, el capítulo 1, y dice el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o esté bajo maldición, ¿no? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bueno, estamos entrando en el contenido del evangelio. Lo que había pasado desde que muy poquito tiempo después que escucharon el mensaje, los destinatarios de la carta, comenzaron a recibir las visitas y la influencia de un grupo que se llamaban los judaizantes. Eran religiosos que normalmente con centro en Jerusalén caminaban todo el imperio, e iban proclamando un mensaje del evangelio distinto del evangelio de la gracia de Dios, ¿no? Cuando nosotros pensamos en este contenido del evangelio, nos damos cuenta de que la perversión puede ser por el contenido en sí mismo, que las buenas noticias son de otra cosa, o de las condiciones para recibir las buenas noticias verdaderas. En una oportunidad yo estaba reunido con un grupo de personas de varias denominaciones y alguien en un momento tomó la palabra y él dijo, bueno, ustedes saben, muchachos, que a cada uno de nosotros Dios nos dio diferentes dones, dice. Entonces a uno le da, a una iglesia le da el don de trabajar con los
con los chicos, a otros le da el don de trabajar con los adictos. Dice, a mí Dios me ha dado el don de la prosperidad. Digo, toma mate. Bueno, este es un concepto que ustedes, si no lo han escuchado de nombre, sí lo han escuchado de uso, ¿no? El evangelio de la prosperidad o la teología de la prosperidad es un evangelio, una buena noticia, acuérdense que evangelio es buena noticia, que dice que ninguna persona creyente en Dios, ¿no?, puede dejar de contar con todas las bendiciones de Dios en su vida, materiales, afectivas, físicas, etcétera, etcétera. Entonces, este evangelio de la prosperidad dice que si vos vienes a Cristo, vas a tener trabajo, vas a tener salud, vas a poder tener éxito, vas a poder prosperar en cada uno de los ámbitos de tu vida. Este es el evangelio de la prosperidad, ¿no? Y evidentemente, como ocurría también en aquel primer siglo, siempre se agarra de una porción bíblica para hacerle decir lo que queremos que diga, ¿no? Pero no es la verdad, ¿no? Cuando nosotros predicamos el evangelio, tenemos que tener cuidado de que nuestro evangelio no sea para agradar al oído del oyente. Las buenas noticias, si yo dijera unas buenas noticias, a ver, ¿quién quiere no tener más enfermedad? Todos aceptarían el evangelio ese, ¿no? ¿Quién quisiera que la plata le sobre a fin de mes? Todos, vamos, ese evangelio queremos, ¿sí? ¿Quién quisiera tener la seguridad de que el diablo no lo moleste ni con tentación, ni con aflicción, ni con engaño? Y todos quisiéramos ser libres de los embates del enemigo. Son buenas noticias, pero ¿es ese el evangelio que Dios nos ha dado? Bueno, miren, el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Pablo dice, tengan cuidado, porque no todo lo que se llama evangelio es evangelio verdadero. Hay un solo evangelio verdadero. Y hay otros evangelios, pero ya sería entre comillas, ¿no?, que son perversiones o distorsiones del evangelio verdadero. Pablo lo pone aquí como el evangelio de la gracia de Dios, ¿no? Este es el contenido del evangelio en el cual nosotros debemos afirmarnos, el cual debemos creer y el cual debemos apropiarnos. Vamos a poner el texto, por favor, Roger, ahí de Hechos capítulo 15, ¿no? Porque este problema de los judaizantes fue tratado al principio nomás de la era cristiana. Dice Hechos capítulo 15, versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora, ¿notas aquí cuál era el mensaje pervertido del evangelio que estaba circulando, que era el que los judaizantes habían llevado también a los gálatas? Que creer en Jesucristo no era suficiente para la salvación, que aparte de creer en Cristo, ellos debían circuncidarse, ¿no? En este caso, la circuncisión era la señal del pacto hecho con Abraham y el cual fue establecido en la ley como marca del pueblo de Israel. Cuando alguien se circuncidaba, era el rito que manifestaba su aceptación de la fe judía. Y el judaizante no solamente entendía que era la fe judía en el contexto del Antiguo Testamento, sino que eran todas las tradiciones de los padres. Era la cultura judía, era el ser judío. La entrada al pueblo judío como prosélito era sellado a través de la circuncisión. Entonces, esta forma de perversión del evangelio no estaba modificando el contenido sobre la buena noticia, la salvación, sino sobre las condiciones para la salvación. Y ellos estaban diciendo, para poder ser salvos, también tienen que circuncidarse, también tienen que hacerse judíos,
también tienen que retomar todas las costumbres de los padres y tienen que sujetarse a cada uno de los detalles de la ley. ¿Nota lo que está diciendo? Que a lo que Cristo hizo en la cruz debían agregarle su propio esfuerzo y su propia determinación de vivir conforme al pueblo israelita. Bueno, hoy hay mucho evangelio en este sentido, ¿no? Donde se anuncia, puedes ser salvo, Dios te salva, pero tienes que, y a la gracia de Dios ofrecida por medio del Señor Jesucristo se le agregan obras, se le agrega religión, se le agrega cumplimiento de la ley, etcétera, etcétera. Acerca de esto nosotros vamos a estudiar en Gálatas, porque muchas veces nuestra idea o la idea tradicional es que la ley fue dada para salvar, o sea, si alguien cumple la ley se salva. Y Pablo va a explicar a los Gálatas que la ley no fue dada para salvar, la ley fue dada para condenar al hombre, para que el hombre pueda ver que está descalificado en la medida de la santidad de Dios. Entonces, la ley es importante porque es el reflejo del carácter de Dios, pero tiene su función en la salvación que hace ver mi pecaminosidad para ir al Salvador. Allí hay salvación en Cristo Jesús. Entonces, para que una persona pueda ser salva, tiene que escuchar el verdadero evangelio y las condiciones que Dios pide para la salvación. Pablo lo definió así en 1 Corintios: este es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que si creéis en Él, sois salvos. Este es el evangelio. No tiene más y no tiene menos. Es el mensaje que desnuda nuestro corazón en nuestra necesidad de Dios por causa de nuestro pecado, pero que nos lleva a mirar la gracia de Dios como único medio para la salvación. La palabra gracia significa lo que Dios otorga al ser humano sin que éste lo merezca. Es la dádiva de Dios. Es lo que Dios ofrece sin que nosotros lo hayamos pagado, ganado o merecido. De tal manera que cualquier cosa que uno quisiera agregarle a la fe sola en el Señor Jesucristo es un falso evangelio. Es un evangelio que no conduce a Dios, sino que conduce a la perdición. Y quiero decirte que en este sentido Satanás utiliza muchas estrategias para llevar gente al infierno, ¿no? Pero las más sutiles, las más efectivas, no tienen que ver con el vicio, la corrupción o la inmoralidad. Tienen que ver con la religiosidad. Si Satanás puede poner a una persona dentro de una iglesia y convencerlo que está todo bien con Dios, cuando esa persona no ha nacido de nuevo, se muere, se va al infierno, Satanás canta victoria. Y no lo puso en el mundo, ni en el pecado, ni en la perversión, lo puso dentro de una iglesia, pero le confundió el mensaje del evangelio. La persona no llega a tener un nuevo nacimiento, no tiene la vida de Dios en sí misma. Por eso el apóstol Pablo dice: no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y entonces comienza a decir que debemos estar atentos de no permitir que nadie nos engañe, ni siquiera en decir, bueno, un ángel me ha dicho. Pablo dice, ni siquiera si yo les dijera otro evangelio, no lo crean. ¿Eh? Si otra persona les anuncia, no lo crean. Es el mensaje de Dios en su palabra el que debemos creer. Cuando piensas en esta verdad de creer en el evangelio, posiblemente hay algunos que están aquí que tienen que tomar una decisión al respecto. Porque no se trata de escuchar el evangelio lo que te salva. No se trata de entender el evangelio lo que te salva. Lo que se trata de ser salvos es creer al evangelio. Necesitas poner tu confianza en la persona bendita de Jesucristo, el único Salvador, el que murió, el que derramó su sangre, el que resucitó al tercer día.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No caigas en el engaño del falso evangelio de pensar que podemos hacer algo para ayudar, asegurar o completar nuestra salvación. Humanamente es imposible que el ser humano pueda hacer siquiera alguito para poder merecer la salvación. Solo la gracia de Dios puede salvar al pecador. Necesitas creerle a Jesucristo como tu Salvador. ¿Cómo vivir, no? En la verdad. Considera la fuente de la verdad. Tenemos el mensaje de Dios. Cree el contenido de la verdad. Jesucristo es el único Salvador. Pero fíjense allí en Gálatas también tenemos, ¿no? Comunica el Evangelio de Cristo. Por eso Él está diciendo, fíjense a quién están escuchando. Fíjense a quién están escuchando. Ni siquiera si yo o un ángel o cualquiera os anuncia un diferente evangelio, sea anatema, sea rechazado. No lo escuchen, no lo acepten. Y hermanos, hermanas, nosotros debemos en esta misma dirección compartir el mensaje del evangelio de la gracia de Dios, ¿no? Este evangelio trae esperanza al pecador. Este evangelio trae vida al que está muerto en sus delitos y pecados. Este mensaje cambia el destino de una persona del infierno al cielo, de estar separado de Dios a tener vida eterna. Este es el mensaje que Dios nos ha dado, que transforma la eternidad y transforma el presente de cada ser humano que cree en Él. Comunícalo. No perdamos las oportunidades que el Señor abre delante de nosotros. Preparémonos para utilizar recursos que nos pudieran ayudar a transmitir este mensaje con claridad, con sencillez, que pueda iluminar el concepto del Evangelio. Pero si yo tendría que sintetizar el Evangelio, lo sintetizaría así: el hombre es pecador y no puede salvarse a sí mismo. ¿Entiendes que eres pecador o pecadora? ¿Entiendes que lo que pudieras hacer, por más bueno, por más buena intención que tengas, no puede borrar ni siquiera uno de tus pecados? No puede darte la vida de Dios. ¿Lo entiendes esto? ¿Lo has creído? Bueno, en esta dirección marcha el Evangelio. Porque lo que nosotros no podemos hacer por nuestras propias fuerzas o por nuestros propios méritos es ofrecido a nosotros por la persona bendita de Cristo Jesús. Él ofrece perdón, vida eterna, salvación a todo aquel que cree. ¿Se acuerdan cuando les preguntaron a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tan sencillo como eso. No puedes agregarle y no puedes quitarle. Como el Señor Jesús también lo anunció allí a Nicodemo cuando le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sabes qué? Esta es la decisión más importante que podemos tomar en la vida. Y es la decisión que tienes que tomar hoy. Creer en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Aferrarte por la fe a su persona. Él es Dios hecho hombre, que murió, que dio su sangre, que resucitó al tercer día. Y que te ofrece perdón y salvación. ¿Qué harás con Cristo? ¿Qué harás con su gracia? Siento en mi corazón de hacer un pequeño paréntesis. Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestras cabezas. Y quizás hay alguien que en este momento está sintiendo que es el momento ahora de recibir la gracia de Dios. Es el momento de pedir a Dios el perdón de los pecados en base a la sangre de Jesucristo en la cruz. Quiero invitarte que en esta hora puedas decirle al Señor Jesús, Señor, yo soy pecador o pecadora. Reconozco que no puedo salvarme a mí mismo. Pero decirle, creo en ti, Jesús.
Creo que tú has muerto y has resucitado. Creo que tu sangre me limpia de todo pecado. Decirle así: Señor, creo que tú has muerto y has resucitado. Creo que tu sangre me limpia de todo pecado. Señor Jesús, te necesito. Te recibo como mi Salvador personal. Recibo la gracia del perdón, de la vida, de la salvación que tú me das. Mientras que estamos con las cabezas inclinadas, quiero preguntarte: ¿has recibido en esta hora la gracia de Dios? Si lo has hecho así, por favor, indícamelo levantando la mano y bajando. ¿Alguien ha hecho esta oración conmigo recién y le ha dicho al Señor: recibo el perdón que tú me das, recibo la gracia de la salvación, el perdón y la vida eterna? Levanta tu mano y bájala en este momento. ¿Quién le ha dicho así al Señor en esta noche? Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. Dios te bendiga. Hacia atrás he visto. Alguien más que en esta noche se ha dado cuenta de que no es que hay muchos evangelios y que cada uno tiene su verdad. Hay uno solo. Solo Cristo salva. Y cuando te aferras a Jesús, Él te da el perdón y la vida eterna. Gloria a Dios. El Señor les bendiga. Vamos a levantar nuestros rostros. Hechos 20:24. Pablo dijo así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así que si le podemos poner un título al Evangelio que salva, que da vida, que trae perdón de pecados al ser humano, podríamos darle el título que le dio Pablo, ¿no? El Evangelio de la gracia de Dios. Quiere el Señor que podamos comunicarlos cada día con pasión y con claridad. Avanzamos un poquito. ¿Quién escribió la carta a los Gálatas? Pásamelo, por favor. ¿Quién escribió? Pablo. Él mismo lo dice. Vamos allí. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Puedes imaginarte a esta altura del estudio por qué Pablo no se presenta como en las otras cartas? Pablo, siervo de Dios. ¿Has notado cómo se presenta? Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres. Porque ¿te acuerdas cuál es el problema que estábamos teniendo, que no? El antecedente de estas iglesias. Pablo le escribe esta carta y él se presenta como el apóstol. ¿A quién les escribe? A los Gálatas. Poneme por favor el mapita. Cuando nosotros pensamos en los de Galacia, tenemos allí una región, ahí tenemos un mapa de Asia Menor y una parte de Europa. Vamos a achicarlo un poquito, el siguiente. Y vamos a encontrar allí que tanto en el primer como en el segundo viaje misionero, también en el tercero pasa, pero como estamos hablando de un tiempo muy reciente, creemos que la carta está relacionada con alguno de estos dos viajes, ¿no? Ese rosa que está allí en el medio, ahí dice la provincia de Galacia. Probablemente a ese grupo de iglesias a las cuales él llegó con el mensaje en su primer viaje misionero, está dedicada a estas cartas, ¿no? También habría la posibilidad de que sea un grupo étnico formado por galos y frigios en la parte norte de lo que se llamó la provincia de Galacia. La cuestión es que en una manera muy reciente ellos escucharon el Evangelio, pero ahora estaban escuchando otras voces y comenzaron a dudar. Acuérdense que estamos hablando de regiones predominantemente gentiles. Y si bien la estrategia del apóstol Pablo fue a cada ciudad que iba a comenzar por la sinagoga judía, aquí en las iglesias de Galacia había muchos creyentes gentiles. Y estaban los creyentes también judíos y aquellos falsos maestros que venían y enseñaban de que no solamente había que creer en Cristo, también había que hacerse judío, también que había que circuncidarse.
Quizás si lo piensas hoy, hay gente que dice, no solamente tienes que creer en Cristo, también tienes que bautizarte. Otros dicen, no solamente tienes que creer en Cristo, también tienes que cumplir todos los mandamientos y cosas que se le agregan. Ese problema estaban viviendo ellos. A ellos les escribe para que no vuelvan de su fe, para que no se dejen engañar. Entonces, vamos a la siguiente. ¿Cuál es el propósito? Él les escribe esta carta para enseñarles, para amonestarles. Defiende su apostolado como apóstol del Señor Jesucristo, quien habiendo recibido directamente de parte de Dios revelación, comunica el mensaje fielmente de lo que Dios le ha dado. Pero en esta carta nosotros también vamos a encontrar que Él va a definir el Evangelio de la gracia de Dios. Y vamos a encontrar esto en los estudios siguientes. Vamos a ver qué función tiene la ley dentro del Evangelio. Y el tercer propósito que nosotros vamos a encontrar en esta carta es un propósito práctico, ¿no? Porque va a decir el verdadero Evangelio trae libertad. Y trae libertad en muchos sentidos, pero es un evangelio que toma a la persona y le hace parte de Cristo. Le separa, le da una nueva vida. Y en esta libertad ellos necesitaban aprender a vivir la libertad en Cristo. Así que así les enseña en los últimos capítulos. ¿De qué se trata esta libertad? De poder honrar y glorificar al nombre de Dios, viviendo en el poder del Espíritu Santo. Este es el propósito de la carta. Así que vamos a hacer nuestro resumen en esta noche. ¿Cómo vivir un fundamento seguro, ¿no? ¿Cómo saber que estamos parados en la verdad? Bueno, hemos visto, considera la fuente de la verdad. No menosprecies la palabra, valórala, léela, estúdiala. Aprópiate de lo que Dios nos ha revelado en la Biblia. Cree el contenido de la verdad. Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y Él es el único y suficiente Salvador. El Evangelio es por la gracia de Dios. Así que comunica el Evangelio de Cristo, compártelo. Quizás hoy mismo, quizás iniciando esta semana, vas a encontrar familiares, amigos, gente que el Señor va a poner al lado nuestro que necesita el mensaje de la salvación. Comparte del Señor Jesús. Vamos a orar para cerrar el mensaje. Querido Dios, gracias te damos en esta hora por tu palabra y por el Evangelio de la gracia tuya que ha llegado a nosotros. Oh Señor, aplica tu palabra a cada corazón según la necesidad de cada uno. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Que Dios les bendiga.